Muy buenas jóvenes, estudiantes de 10º grado, les saluda el profesor Freddy Munguía. Tenemos el primer video de Matemática 1. El tema que trataremos en este video serán las ecuaciones de segundo grado en una variable. Una ecuación de segundo grado o ecuación cuadrática es toda ecuación que se puede escribir de la forma ax al cuadrado más bx más c igual 0, donde a y b son números reales y además a es un número distinto de 0. Ax al cuadrado es el término cuadrático, es donde va la x elevada a la 2. Bx es el término lineal y c es el término independiente. Recuerden, a, b y c son números reales, siempre y cuando la letra a no valga 0. Un ejemplo de ecuación cuadrática es 3x al cuadrado menos 16x más 5 igual a 0. Ahí podemos observar los tres términos. El que está en color azul, 3x al cuadrado, es el término cuadrático. Negativo 16x es el término lineal, o sea, el término que solo lleva la letra x. Y el positivo 5 es el término independiente. Tenemos algunos ejemplos de ecuaciones de segundo grado en una variable o también llamadas ecuaciones cuadráticas. Tenemos x al cuadrado más 8x más 15 igual 0. Es una ecuación cuadrática completa porque lleva los tres términos. X al cuadrado más 8x más 15 son el término cuadrático, el término lineal y el término independiente. X al cuadrado más 5x menos 24 igual 0 es otra ecuación completa. En estas primeras dos ecuaciones vemos que el coeficiente principal, o sea, el coeficiente que acompaña al x al cuadrado es 1. Tercer ejemplo, 2x al cuadrado menos 50 igual a 0. Esta es una ecuación cuadrática, pero es incompleta. Falta el término lineal. Ejemplo 4, x al cuadrado menos 49 igual a 0. También es una ecuación cuadrática incompleta, falta el término lineal. El quinto ejemplo, 4x al cuadrado más 20x igual 0. Es una ecuación incompleta porque falta el término independiente. Solamente está el término cuadrático y el término lineal. Y el último ejemplo, 3x al cuadrado menos 5x igual 0, también es ecuación cuadrática o ecuación de segundo grado y falta el término independiente. Todos estos ejemplos son ecuaciones cuadráticas porque llevan un término cuadrático, o sea, un término con una x elevada a la 2. Cada ecuación cuadrática puede resolverse de diferente manera. Vamos a resolver en este ejemplo número 1 una ecuación de segundo grado completa usando la factorización. Ahí tenemos el primer ejemplo. X al cuadrado más 8x más 15 igual a 0. Vamos a usar el método de factorización usando el tanteo simple. Para ello necesitamos los divisores de 15, que son 1, 3, 5 y 15. De esos divisores vamos a encontrar dos números que sumados me den a 8 y multiplicados me den a 15. Y aquí tenemos esos dos números. Abrimos dos paréntesis, colocamos x en una, x en otra. ¿Qué signo va a llevar el primer paréntesis? Pues el signo que acompaña al coeficiente del término lineal. En este caso, el signo positivo, porque es el signo que acompaña al 8. Lo colocamos en el primer paréntesis. ¿Qué signo vamos a colocar en el segundo paréntesis? El que resulte de multiplicar el signo del término lineal con el signo del término independiente. En ese caso, más por más, o sea, positivo por positivo. Una vez que tenemos eso, tenemos que ubicar los dos números que sumados me den a 8 y multiplicados me den a 15. En este caso son el 5 y el 3. 5 más 3, 8. 5 por 3, 15. Una vez que encontramos esos números, cada paréntesis
al que le vamos a llamar binomio, x más 5 lo igualamos a 0 y x más 3 igual a 0. Lo único que tenemos que hacer en este caso es despejar para cada uno de esos números. En este caso el 5 pasaría a ser menos, x igual a menos 5 y x igual a negativo 3. Usamos únicamente la transposición de términos. Si el 5 está positivo pasa a ser menos, si el 3 está positivo pasa a ser menos. Ahí tenemos la respuesta final, x igual a negativo 5 y x igual a negativo 3. Ejemplo número 2. Vamos a resolver otra ecuación cuadrática completa. En este caso, x al cuadrado más 5x menos 24. Para resolverla igual vamos a necesitar el tanteo simple. Tengamos en cuenta que existe un signo negativo en el término independiente. Buscamos los divisores de 24. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 y 24. Ahora armamos los dos paréntesis, x en ambos paréntesis. Colocamos el signo positivo en el primer paréntesis porque es el signo que únicamente se baja del término lineal. En este caso, del positivo 5 solo bajamos ese positivo al primer paréntesis. En el segundo paréntesis colocamos el negativo porque resulta de multiplicar positivo del término lineal por negativo del término independiente. Positivo por negativo es negativo. Entonces, ese negativo se coloca en el segundo paréntesis. De los divisores de 24, buscamos dos números que su diferencia sea positivo 5, o sea, el coeficiente del término lineal. Y esos mismos dos números multiplicados me den a negativo 24. Ahí tenemos los dos números marcados en color rojo, el positivo 8 y el negativo 3. Positivo 8 menos 3 es positivo 5. Y positivo 8 por negativo 3 es negativo 24. Igualamos a 0 cada binomio del paréntesis y tenemos x más 8 igual a 0 y x menos 3 igual a 0. Transponemos términos, el 8 pasaría a ser negativo 8 al despejarlo y en el otro binomio nos quedaría x igual a 3, donde el 3 estaba restando, pasó a ser positivo. Y ahí tenemos la respuesta final de este ejercicio, el conjunto solución o las raíces, x igual a negativo 8 y x igual a 3. Ahí tenemos el segundo ejemplo ya desarrollado. Ejemplo número 3. Vamos a resolver una ecuación de segundo grado, pero incompleta. 2x al cuadrado menos 50 igual a 0. Si revisamos la ecuación nos falta el término lineal. Vamos a resolver para la variable x usando el método de raíz cuadrada. ¿En qué consiste? Vamos a dejar 2x al cuadrado en el miembro izquierdo, despejando para x, pasamos el 50 al miembro derecho. Estaba negativo, pasa a ser positivo. El número 2, que es el coeficiente del término cuadrático, pasaría a dividir, quedando 50 entre 2. X al cuadrado igual a 25. Vamos a calcular raíz cuadrada en ambos miembros de la ecuación y así poder eliminar el exponente de la variable x. Recuerden que al miembro izquierdo solo nos debe quedar la variable x. ¿Cómo eliminamos ese exponente elevado a la 2? Calculando raíz cuadrada en ambos lados. En el miembro derecho vamos a colocar más y menos raíz cuadrada de 25. Cancelamos x al cuadrado, sacándole raíz cuadrada es x y la raíz cuadrada de 25 es 5. Ahí tenemos las dos raíces, una positiva y otra negativa. La respuesta final sería x igual a positivo 5 y x igual a negativo 5. Ejemplo número 4. Resolver la ecuación de segundo grado incompleta. X al cuadrado menos 49 igual a 0.
igual que el ejemplo anterior, nos hace falta el término lineal. Para ello siempre vamos a usar el método de la raíz cuadrada. X al cuadrado igual a 49. En el miembro izquierdo siempre dejamos el x al cuadrado solo y el 49, como está negativo, al pasar al otro miembro pasa a ser positivo. Calculamos raíz cuadrada en ambos miembros con el objetivo de eliminar el exponente 2 del x al cuadrado. Al calcular raíz cuadrada a x al cuadrado, solo nos va a quedar x. Y en el miembro derecho, más y menos raíz cuadrada de 49. Entonces, en este último paso nos queda que la raíz cuadrada de x al cuadrado solo es la x. Y en el miembro derecho, la raíz cuadrada de 49 es positivo 7 y negativo 7. Y ahí tenemos las dos soluciones, x igual a positivo 7 y x igual a negativo 7. Ejemplo número 5. Resolver la ecuación de segundo grado incompleta usando factorización. 4x al cuadrado más 20x igual a 0. Si observamos la ecuación cuadrática, el término que hace falta es el término independiente. Cuando falta el término independiente, vamos a usar el método de factorización llamado factor común. El factor común siempre va a ser la letra x, la variable x. La x la colocamos fuera del paréntesis, abrimos paréntesis. Dentro del paréntesis nos va a quedar 4x más 20. ¿De dónde sale 4x más 20? Sale de dividir 4x al cuadrado entre x, nos queda 4x dentro del paréntesis, más, dividimos 20x entre x, solo 20 igual a 0. En este tipo de ecuaciones, x igual a 0 es una solución de la ecuación y 4x más 20 igual a 0 es otro factor. Entonces, siempre en estas ecuaciones donde falta el término independiente, si observan ahí ustedes, x igual a 0 va a ser una respuesta. Lo que nos queda dentro del paréntesis lo igualamos a 0 y resolvemos para x. El 20 pasa a ser negativo, el 4 pasaría a dividir y nos queda x igual a negativo 5, la segunda respuesta. Entonces, en este tipo de ecuaciones donde falta el término independiente, siempre va a quedar como respuesta x igual a 0 y otro factor, en este caso, x igual a negativo 5. Resolver la ecuación de segundo grado incompleta usando factorización. 3x al cuadrado menos 5x igual a 0. Al igual que el ejemplo anterior, nos hace falta el término independiente. Entonces vamos a utilizar siempre el método del factor común, que como expliqué en el ejemplo anterior, siempre va a ser la variable x. Entonces, colocamos la x por un paréntesis. Esa x en este tipo de ecuaciones siempre va a estar fuera del paréntesis. Es el factor común. Dividimos 3x al cuadrado entre x, 3x. Y negativo 5x entre x, 5. Entonces dentro del paréntesis nos va a quedar 3x menos 5 igual a 0. Ahí tenemos los dos factores multiplicados. X igual a 0 siempre es una solución en este tipo de ecuaciones. Ahí lo tenemos señalado. Siempre va a quedar x igual a 0. Y la otra parte que es 3x menos 5 igual a 0. Despejamos para x. Pasamos el 5 a ser positivo. Y el 3 que está al par de la variable x lo pasamos a dividir. Ahí tenemos la segunda respuesta. Y la respuesta sería la misma. X igual a 0 y x igual a 5 tercios. Recuerden efectuar como tarea de este primer video el primer conjunto de ejercicios. Una vez que retornemos a clases de manera presencial, será debidamente revisado y debidamente sellado. Así que gracias por su atención.